A temas legales. Es importante conocer, saber, si no tenemos ningún problema, bueno, tener idea, tener noción de algunos temas por si en algún momento lo requerimos. Y ahora vamos a presentar al Midas del Derecho. Él es el abogado Porfirio Ramírez Mendoza. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Karen, buenos días. Qué bueno que estás aquí, abogado. Karen, buenos días. Oye, vamos a hablar de unos requisitos que hay que conocer, porque muchas veces oímos la palabra pagaré y nos es familiar. Pero ¿cuál espanta también el hombrecito, ¿no, sí, abogado? Sí, te espanta porque en la práctica es muy común que hay gente que se dedique también a prestar dinero o por alguna emergencia hay gente que lo solicita. Y bueno, lo más común que te hacen firmar o la persona que presta para garantizar su adeudo es un pagaré. Es un pagaré. Te presto, Gaby. No, hombre. Claro. Y ahí, ¿cuáles son estos requisitos, abogado? Primero, antes que nada, el pagaré como título de crédito es un título de crédito que está regulado por leyes mercantiles, en especial en esencia la Ley General de Títulos y Prestaciones de Crédito, el que regula esta figura o este título como tal. ¿Por qué el pagaré? Porque es muy común, porque es muy práctico en los actos de comercio que realizamos, ya sea de forma continua o esporádica, porque es el documento el que tiene más fuerza legal, por ponerle un nombre, es en el que puedes cobrar más rápido, con el que en un juicio a través de la vía ejecutiva mercantil tú puedes llegar y embargar para garantizar la resulta del juicio. Abogado, los pagarés los venden hasta en la papelería. Ese es el punto que va a tratar. Efectivamente, el pagaré que todos conocemos es el verde. Exactamente. El verde. Claro, es que es el clásico ese, pero yo no sé si de veras, para cuando hay un problema ya en cuestión legal, claro. Si de verdad esté autorizado para presentarse o... Sí, el de la papelería es el común. ¿Sí vale? Sí, vale, sí. Hay otra que me fuiste ayer por unos a la papelería. ¿Me da mis 5 pagarés, por favor? Es un de peso, creo, ¿no? Es que les presté aquí a todas las muchachas, los muchachos, por eso necesitaba ir a la papelería por el pagaré. No, de verdad, ¿sí tiene efecto entonces? Tiene efecto, cumple, o sea, para los auditores sí cumple con los elementos esenciales que la ley requiere. Pero sin embargo, puede dar el caso en que tú tengas que realizar un préstamo o puedas solicitar uno y no esté en la papelería o no tengas que pagar a la mano, ¿no? Entonces, pero podemos elaborar de puño y letra. Por supuesto, es donde quiero llegar, o sea, exactamente, o sea, el pagaré como tal tiene que tener ciertos elementos esenciales que la ley pide como mínimo. ¿Cuáles son, por ejemplo? A ver. Primero, el lugar y fecha en que se expide. O sea, el lugar, o sea, el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Que estamos vamos haciendo a 4. Puebla, 4 de junio de 2014. Hoja blanca. Hoja blanca, sí, hasta una servilleta. Hasta me deberían de pasar una plumita para ir haciendo nuestro pagaré. Sí. A ver, ¿cuánto me vas a prestar? ¿Cuánto le prestamos? 5,000 pesos. 5,000 valos. Sí, bueno, exactamente, el lugar y fecha, el lugar y fecha de expedición. Puebla. Sí, la cantidad que vas a prestar, tanto con número como con letra. Pero ¿cómo? A ver, si lo vamos a hacer así a mano, ¿cómo ponemos? El Puebla, a 4 de junio del 2014, ¿sí? Ajá. Es lo primero. Bueno, cantidad, 2 puntos. 2 puntos, vamos por partes exactamente. El Puebla, 4 de junio del 2014, ¿ok? Hay algo para que lo lleve cronología, un elemento esencial es debo y pagaré, o sea, debe decir debo, o sea, y pagaré, o sea, hay una promesa incondicional y tiene que decir pagaré a fuerza, o sea, tiene que decir debo y pagaré. Con ese efecto le pones pagaré y ya le pones la fecha. Puebla, al 4 de junio del 2014, debo y pagaré, o sea, me estoy comprometiendo la cantidad de... Y ya pones ahí la cantidad, 5,000 pesos. 5,000 con número y con letra. ¿Sí? 00 sobre 100, MN. Exactamente. ¿Qué tal que yo está? Como trabajé en banco, abogado. ¿Ah, sí? ¿Sabes con qué era? el lugar y fecha de vencimiento. Entonces vamos primero a ver, pagaré en Puebla, 4 de junio del 2014. Debo y pagaré, o me comprometo a pagar la cantidad de 5,000 pesos con número y con letra. Ajá. En Puebla, el 4 de julio de 2014, vamos a quedar un mes. Estos son los elementos esenciales que la ley nos pide como tal, y al final la firma de quien suscribe, es decir, de tu deudor. Puede ser tu deudor y un aval. Entonces con estos elementos tú ya tienes un pagaré, o sea, si no ves no es tan complicado. Puebla. A ver, ahí, ya como fue a mano, el que me debe lo va a firmar. Y así como para
que esté sustentado todo. ¿Le puedo pedir copia de su IFE? Sí, ¿verdad? Ya como elemento que tú puedes agregar, que no lo pide la ley, así como elemento sine qua non, indispensable, por ejemplo, el interés. Tú le puedes pactar un interés también ahí, en caso de que el documento no sea pagado a su fecha de su vencimiento. Es un interés que el consejo que les doy debe ser un interés normal. ¿Cuál es el interés normal? Hay un interés legal, pero bueno, ese interés es muy bajo para las prácticas comerciales que se dan. Pero ese interés que tú puedes decir, ojo, el 2%, ¿no? Algo que sea, que tu deudor te pueda pagar y que tampoco lo puedas obligar a que te deje de pagar. Y que tú no caigas también en una simulación o en un supuesto, una conducta delictiva, ¿no? Cuando tú te aprovechas de la necesidad de una persona y porque hay necesidades muy fuertes, gente que tiene familiares enfermos, no tiene para enterrar a su familiar, ¿no? Que está difunto. Entonces, eso los hace a que abuse la gente de esos préstamos y pongan hasta el 10, 15, 20%. Sí, no. Que sea accesible y como decías, abogado, que sea accesible para que se pueda liquidar, para que se pueda solventar, porque si no, de todos modos, ni te paga y a lo mejor... Paga a las personas, más lo ahorcas, ¿no? Y no puede, mira. Y también el consejo para que presta, que tú el hecho de que prestes, por algún motivo, que tengas tu ahorradito y prestes, y alguien te agarra, alguien dice, sí, te va a pagar el 20% de interés, no te va a pagar. O sea, el que se compromete también sirve a pagar un interés excesivo. Tú como cuidando tu dinero, tú debes también de saber tener un poquito de suspicacia, decir, bueno, si me está comprando a pagar el 20%, no, eso es mentira. Bueno, hay que saber a quién entonces, abogado, se lo vamos a prestar, porque muchas veces, a lo mejor estamos hablando de pagar el 5,000 pesos, ¿no? Y pasó el mes y no me lo pagaron. Me va a salir más caro hacer un trámite legal, claro, que lo que presté. Sí, aquí hay un punto también trascendental. O sea, si compráramos el pagaré verde de la papelería, hay elementos que la ley también nos permite omitir. No todos, porque hay gente que se le hace muy fácil agarrar y entrar al interés o alterar la fecha de vencimiento, y bueno, entonces ya tienen un problema de alteración del documento, no solamente como una excepción en un juicio mercantil, decirme alteras el documento, es una cuestión penal, no hay falsificación de documentos, alteración. Entonces hay elementos que sí podemos dejar en blanco. ¿Cuál es el interés? Pero no llenarlo después, sino que no lo pide la ley como un elemento esencial. Otro, que a lo mejor no le hayamos puesto lugar y fecha de pago. Entonces va a ser pagadero a la vista y se va a ocupar el lugar donde se suscribió. Exacto. Puede ser que a lo mejor también no tenga el nombre del deudor, pues se entiende que es un al portador, como un cheque al portador. O sea, ciertos requisitos la ley nos permite omitir para poder ser no subsanados, sino al momento de demandar, la misma ley contempla qué otros elementos podemos ocupar para subsanar estos. Lo que no es válido, lo que no está correcto y que mucha gente lo hace es que con singular alegría le ponen a lo mejor un 1 de interés mensual y le ponen otro 1 después, ¿no? Pues ya lo están pegando. O sí, le está poniendo... También vamos a evitar las enmendaduras, los tachones, el corrector. No, y otra cosa, luego los dejan sin fecha de vencimiento o la cantidad en blanco, ¿no? Y entonces le meten la cantidad que quieren e insisto, ¿no? Esto es ya una alteración del documento. Lo correcto que acaba de decir Karen está muy bien, es yo te voy a que me menciones un pagaré y llenarlo bien, e inclusive el tip para que los que piden el préstamo, que saquen una copia de pagaré. Es un documento, te lo alteras, claro, te demuestro, aparte con las periciales pertinentes, que el interés era del 1% y no del 11%, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o no tenía interés y tú ya se lo pusiste, o no tenía fecha de vencimiento y tenía otras, y si tiene, exactamente, estás adelantando, ¿no? O sea, eso es bien importante, ¿no? Pedir una copia, así como el que presta de su IFE, como el que recibe el dinero, una copia del pagaré, y es muy válido, ¿no? Ahí demuestran buena fe a ambas partes. A ver, cuando ya lo pagué. Eso, a eso voy. Ajá. Ya le regresé sus 5,000. Te tiene que devolver tu pagaré, ¿no? Y lo correcto es no te romperle tu firma, ¿no? Porque el pagaré tiene una también característica que tiene como título de crédito, que es la circulación. Si tú haces un pagaré y a lo mejor los travies o los papeles y alguien lo encuentra, ese pagaré está endosado, puede circular, o sea, puede ser cobrado por otra persona, no forzosamente al que le debas. Por eso no sería recomendable al abogado poner nombres. No, cuando te paguen, no recomendable romperle la firma, nada más. No, sí, pero antes. Claro, pero puede ser endosado, o sea, a ver, es como un cheque, o sea, un pagaré. ¿Tienes un pagaré tú? Sí. El deudor. Tú me lo puedes endosar a mí de dos formas. En propiedad, o sea, como para que sea mío,
o en procuración. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo más para que lo pueda cobrar, como si fuera yo tu mandatario. Te encargo, Porfirio, que me lo cobres. ¿Cómo te encargo? Para que yo no vaya al juzgado, para que yo no te lo endoso en procuración, para que yo me haga cargo de todos los trámites legales o extralegales de poderlo cobrar. O de plano te lo vendo, porque me puedes vender, mira, me den 5,000, págame 2,000 y tú a ver si puedes cobrar más. Es muy en la práctica eso, te lo endoso en propiedad. Eso se da en la práctica, ya es mío. ¿Como un representante legal? La procuración, pero el otro es como si yo fuera el dueño en propiedades, ya me lo estás dando. Me estás endosando la deuda para que yo pague, para que yo pueda cobrarla y hacerla mía. Entonces, estos elementos son importantes porque, bueno, el documento todo sale a qué, pues lo correcto es romperlo, porque si tú los dejas puede circular, y al momento que circula, y si está endosado, cualquiera te lo puede cobrar. Fíjate qué interesantes estos detalles y que a veces se nos van o a veces no tomamos en cuenta. En cuanto recuperemos el pagaré, que es responsabilidad de la persona a la que ya le pagamos que nos los devuelva, entonces de inmediato romper. Claro, porque si muchas veces lo guardas y se pierde y ese documento puede estar circulando. O sea, hay que sobre todo hay deudas, como dice, tan importantes, por cualquier deuda, pero luego por la cuantía y te puedes meter en un problema, ¿no? Oye, abogado, ya casi que para irnos, si la cantidad fue, vamos a poner 50,000 pesos, pero no lo voy a pagar en una sola exhibición o en un solo mes, ¿no? Ahí haces que muy buena pregunta. 5 pagares de 10,000 o cómo funciona. No puede ser seriado, puede ser de 5 de 10,000, uno de 5, 2 de 5, 3, y como vas pagando, te lo van quitando. Pero eso es importante, pues dejas de pagar el 2, ajá, se hace efectivo. No, si se hace efectivo el 3, el 4, el 5, o sea, por son seriados. O sea, tú pides 50,000 y haces 5 pagares de 10,000. Dejas de pagar el segundo. Al momento que se vende el segundo, tu deudor te puede exigir los otros 3, o sea, del segundo al quinto. Claro, porque van seriados. Otra recomendación, si van pagando o abonando, que les hagan un recibo perfectamente relacionado del pagaré en abono a cuenta del pagaré tal, de fecha tal. Sí, además, sí, para ir disminuyendo la cuenta. Sí, porque luego si nomás te dan un recibo común y corriente que no lo relaciona con el pagaré, pues no te sirve de nada, ¿no? Sí. O en su defecto, para los que pidieron, que atrás del pagaré les apunten el abono que van dando. También es importantísimo porque eso ya es una prueba fehaciente de lo que han ido pagando. Ahora, lo importante aquí es que, mire, si va a pedir, porque a veces hay necesidades. Claro, por eso no es válido que cuando termine de pagar recoja su papelito, por favor, y no nos metamos en conflicto. Y ya que ahora conocemos los requisitos del pagaré, bueno, pues entonces vamos a hacer las cosas con los lineamientos correctos de ambas partes. Yo quiero decir algo, ¿no? El abogado tiene que ver como una cuestión preventiva, no correctiva. Entonces, invito a tu auditorio, como he tenido una excelente respuesta, a que vayan al despacho, acudan al despacho, son consultas gratuitas de parte de este programa que me ha abierto las puertas. Entonces los esperamos, están el teléfono en la pantalla, sacan la cita y es decir, va a prestar dinero. Y un consejo de un abogado siempre es muy importante, como una acción preventiva, no correctiva. ¿También puedo mandar un saludo? Por favor. Pero no a mi Porfi, mi hijo Porfi tiene 3 meses, pero ya me está escuchando, me está viendo. ¡Ay! Porfi Junior. ¿No los puedes traer un día? En otro mes ya que esté más fuertecito. Ya que esté más fuertecito, ya lo traemos. Ya que esté más choncho y jugoso, ya lo traemos. Y la otra, Adriana y Pedro Gómez, pues que esta corbata tan bonita, entonces vengo estrenando, les mando un saludo. El mira del derecho y viene echando tiro. Pues sí, que trae corbata nueva, muy bien. Abogado, muchísimas gracias. Gracias. Luego te firmo tu pagaré. Ok, perfecto. Bueno, vamos a la pausa, regresamos.